Bien, continuamos. Esto es México Vive. Hablemos de nuestra salud. Hablemos de nuestras alergias. Porque yo no sé tú, yo de repente siento que tengo algunas que yo no tenía. Y hay personas que tienen y creen que se les ha agravado. ¿Qué tiene que ver y por qué está sucediendo esto? Hay una hipótesis que dice que el cambio climático podría estar jugando algún rol interesante en ese sentido. Vamos a hablar con un experto. El doctor Fernando Lozano Patiño está con nosotros. Él tiene información acerca de esto porque es alergólogo, inmunólogo, internista. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y aquí a la orden. Gracias. Oye, platícanos de dónde viene esta hipótesis de que las alergias y el cambio climático podrían tener alguna relación por ahí. Sí, mira, lo que es importante tener en cuenta es que el clima son todas estas condiciones atmosféricas que están en nuestro entorno y por lo tanto, pues estas condiciones repercuten directamente en nuestra calidad de vida y en nuestra salud y por lo tanto en las personas que tienen alguna enfermedad alérgica. Se han hecho varios estudios en los cuales se ha medido el impacto del cambio climático en las enfermedades alérgicas. Qué importante. Ahora, todo esto repercute en nuestra salud, como ya platicábamos. Esto, cuando decimos que se pueden exacerbar estas alergias, ¿a qué grado estamos hablando? Y si hay algunas de ellas que están despuntando por alguna cuestión muy específica. Sí, claro, es muy importante esta pregunta porque hay que entender que existen varias enfermedades alérgicas. Podemos tener algunas enfermedades, por ejemplo, pulmonares, respiratorias, ¿no? Y estas enfermedades son las que más se han visto relacionadas con el cambio climático. Como mencionaba, se han hecho ciertos estudios en los cuales se ha visto que el cambio en el clima han aumentado hasta en 20 días los periodos de polinización de las plantas y también el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera incrementa la cantidad de polen de estas plantas, árboles, pastos en el ambiente y por lo tanto pues las personas que tienen una susceptibilidad a tener estas enfermedades alérgicas van a tener más síntomas. Qué importante, ¿eh? Ahora, fíjate, me regreso 2 pasitos porque sí me interesa saber, más o menos, digo, no te pido números muy exactos, pero ¿tenemos un aproximado de qué cantidad de mexicanas y mexicanos tienen alergias? En México hay estudios en los cuales se ha medido la prevalencia de enfermedades alérgicas y podemos decir que en el mundo alrededor del 30 a 40% de la población mundial tiene alguna enfermedad alérgica, ¿no? Entendiendo que existen varias enfermedades alérgicas. Por ejemplo, la prevalencia de rinitis alérgica es alrededor del 1 al 2% dependiendo del país, ¿no? O de la región del país específicamente. Pero estamos hablando que en términos generales tener un número de pacientes del 1 al 2% de la población en general, pues es un número importante de pacientes. Fíjate qué importante, cuando hablamos del cambio climático y me dices que en efecto hay versiones, hay estudios que dicen que podría estar jugando un papel importante en cuestión de alergias, pues obviamente nos damos cuenta que esto no va a acabar mañana, que nuestro país en particular tiene un reto enorme en ese sentido. Esto quiere decir, por lógica, que si esto se corrobora, entonces tenemos complicaciones de alergia de aquí hasta quién sabe cuándo, doctor. Sí, claro, y esto se va a ir incrementando conforme avancen los años y si este cambio climático no revierte, cada vez vamos a tener más síntomas relacionados con este cambio y por lo tanto la intensidad de los síntomas va a ser mayor y las personas que tienen una enfermedad alérgica pues tendrán más complicaciones. A ver, aquí hay un punto importante. Hay algunas alergias que existen y que existen precisamente en nuestro cuerpo desde el momento del nacimiento. Hay otras que se desarrollan. En ese sentido, ¿hay unas que afectan más que otras en términos de cambio climático, crees? Sí, obviamente las enfermedades alérgicas que involucran, por ejemplo, el tracto respiratorio, pues son las que van a tener mayor repercusión con el cambio climático y estaríamos hablando específicamente de la rinitis alérgica, del asma alérgica. Uh-huh. A ver, dime una cosa, porque si estamos hablando y lo mencionabas bien, hay cerca de 20 días ahora en donde puede estar entre una estación y otra, y me refiero, por supuesto, no sé, primavera, verano, invierno, otoño. Si hay una variación de 20 días, esto quiere decir que afecta a algunos,
pero tal vez beneficie a otros. ¿A qué me refiero? Hay algunas enfermedades que se sabe que te afectan más por cuestión de frío o cuestión de calor. Tal vez la dermatitis atópica se presenta más con personas cuando hace frío. ¿Esto quiere decir que indirectamente también puede ayudar a otros? Sí, es importante aclarar este punto que comentas, porque normalmente la población en general considera que los síntomas de alergia pueden estar relacionados con cierta época del año. Y sí, obviamente si una persona es alérgica a ciertos árboles, pastos que polinizan en una época específica del año, tendrá más síntomas en esta época del año específicamente. Pero eso no quiere decir que haya personas que tengan una susceptibilidad a otros pólenes que van a tener una época del año específica en la cual van a tener más síntomas. Entonces, dependiendo de la persona, puede tener más síntomas en el invierno, en el verano, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber personas que van a tener síntomas durante todo el año y otras en una época más específica. Y efectivamente las enfermedades, por ejemplo, de la piel, la dermatitis atópica, los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener más síntomas en el frío, ¿no? Porque esto hace que la piel se reseque más y tengan mayor comezón, prurito, ¿no? Y otras personas que tienen alguna enfermedad alérgica respiratoria como rinitis alérgica, asma alérgica, tendrán mayores síntomas en el verano, por ejemplo, ¿no? Pero esto no es tan estricto, ¿no? Puede cambiar dependiendo de la sensibilización que tenga el paciente, ¿no? O sea, que es alérgico y la época del año en la que tengan más síntomas. ¿Tú ya lo ves, doctor? En tu práctica privada, ¿tú ya ves que te llegan más casos o que esos cambios que tienes se están alterando en términos del clima? Sí, es muy interesante ver eso, pacientes que a lo mejor referían que tenían más síntomas en la época invernal, cuando hace frío. Ahora con esto del cambio climático, pues tienen síntomas por más tiempo, ¿no? No limitado únicamente a algunos meses, sino durante todo el año. El doctor Fernando Lozano Patiño, alergólogo, inmunólogo internista. Doctor, gracias por tu tiempo y que tengas muy buen día. Gracias por la invitación.